Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta ocasión, pues, por motivos de salud, no he podido estar con ustedes presencialmente en esta ocasión. Ayer en la noche, mientras terminaba el mensaje, me empezó a dar calentura. Entonces, para evitar cualquier cosa, contagio, preferí mejor hacerlo de esta manera, para no dejar de proveer la palabra de Dios para ustedes. En esta ocasión, bueno, vamos a continuar. Gracias a Dios que me permite estar compartiendo con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 41. En esta mañana vamos a continuar nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, y vamos a estar leyendo desde el versículo 33 hasta el final del capítulo. Génesis 41, empezando en el versículo 33. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean para reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y sobre todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de su sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre Safnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José en la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento de las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. El primogénito, José, le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso de nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno y Dios bendito, te damos gracias porque tú no nos dejas sin el alimento espiritual. A pesar de que vemos en el mundo una hambre, una sed de ti, tú no nos dejas sin ser provistos de palabra, y más en estos tiempos donde podemos usar la tecnología para remediar ciertas situaciones. Y sabemos que todo en tú eres soberano y no pasa nada sin que tú lo hayas previsto antes. Todo está bajo tu control y en ti confiamos. Gracias porque estás con nosotros y nos hablas en esta mañana, y te pido que a través de tu siervo José, tú nos instruyas, nos hables en esta mañana, cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, tal vez una de las historias más famosas en tiempos modernos que comienzan con alguien siendo o estando en pobreza y terminan siendo ricos, sería la historia de Henry Ford. Cuando Ford tenía 13 años, mostró su habilidad mecánica cuando su padre le dio un reloj, un regalo común para un joven de su edad. Y lo que hace con este reloj es desarmarlo y volverlo a amar perfectamente de vuelta. A sus 16 años, Ford se convirtió en un aprendiz de un mecánico en un negocio de barcos en Detroit. Ahí trabajaban con motores a vapor y una idea le vino en un sueño, que con eso los motores podían quitar los caballos y tener lo que llamó la carroza sin caballos. Después vendrían los motores a gasolina y fue el comienzo para mover la civilización a la era moderna. En 1908 introdujo el famoso modelo T y con eso revolucionó la vida americana. Y con eso Ford hizo una gran fortuna y se convirtió en uno de los hombres más ricos de todos los tiempos. La revista Forbes en 2008 calculó las riquezas de Ford en su pináculo en 188 millones de dólares. Se convirtió en un hombre extremadamente rico. Su sueño se hizo realidad. Ahora, en cuanto al Antiguo Testamento, la más grande historia, incluso la más repentina de alguien que comenzó siendo pobre y terminó siendo rico, sería la historia de José. Una mañana está en la oscura y fría prisión y al mediodía está al pináculo del poder, sentado en una carroza, siendo paseado mientras la gente se arrodilla delante de él en todo Egipto. Y por supuesto, una elevación así, el poder que ahora tenía, lleva consigo tentaciones. Y las buenas noticias de esta historia es que José se mantiene fiel a Dios en medio de una nación pagana y con esa clase de tentación. Puedes decir, ¿sabes qué? Olvídate de la esposa de Potifar. Ahora José pudiera tener con todo ese poder más mujeres, comprar prostitutas, sentarse a disfrutar y dejar que todo lo hagan por él. Robarle a Faraón como un buen político. Tenía mucha tentación y mucho poder, pero vemos que José se mantuvo fiel y su fidelidad era una señal segura de lo que Faraón dice de José, que José era un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Él no se dejó vencer por el mundo. Y bien, recordaremos que lo que sacó a José de la prisión era su habilidad dada por Dios para interpretar sueños. Faraón lo llamó para descifrar un par de sueños que predecían, como José dijo, 7 años de gran abundancia de pan seguidos de 7 años de extrema hambruna. Y en el versículo 33, después de haber interpretado correctamente el sueño como un consejo bien considerado, un plan económico nacional para esos 14 años, Faraón debía escoger a un hombre sabio y prudente sobre todo Egipto, y ese gobernante y administrador debería almacenar, nos dice, 1/5 del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, y juntar toda esa provisión y acumularla en graneros bien cuidados en cada ciudad con guardias. Y en el versículo 36, José concluye que esa comida debería ser una reserva para la tierra de Egipto para los 7 años de hambruna que iban a ocurrir en toda la tierra. Dice, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Algunos acusan falsamente a José de proponerse a sí mismo, pero no hay ningún indicativo de que el texto nos haga ver eso. De hecho, Faraón mismo hace la conexión. Lo que comenta Faraón es un indicativo de por qué fue elegido y no hay razón para pensar que fue influenciado por algo que José pudiera sugerir o decir, sino por la misma razón por la cual todo héroe de la fe es levantado, porque Dios estaba con él. Faraón comenta la posición a la que José sería elevado en el versículo 39. Dice, y Faraón dijo, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Ahora, el oficio que se le estaba dando a José era el de Shati o Tiati, a veces también llamado visir. Esta era el más alto funcionario del antiguo Egipto, el primer magistrado solo después de Faraón. Podemos ver, basados en antiguos registros de Egipto, que este oficio fue puesto durante este mismo tiempo y muy probablemente José fue el primero en tener este cargo. También podemos saber cuáles eran sus responsabilidades. Hay un documento en la tumba de Rackmayer durante la 18ª dinastía, en unos cuantos siglos después de José, y nos da la descripción de este oficio del visir.
y es el gran administrador de Egipto. Él sobreveía los tesoros, él era el jefe de la justicia, el jefe de la policía, ministro de guerra, y era secretario de la agricultura. Y ese era el poder que se le estaba dando a José. Solamente el trono estaba fuera de su autoridad. Y lo que elogió a José para este oficio no solo fue su habilidad para interpretar sueños, sino también su carácter y su sabiduría que mostró en la presencia de Faraón. Versículo 37. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No solo la interpretación era la correcta, sino que también el plan económico propuesto por José era buena idea. ¿Quién mejor que José, quien ideó este plan para poder ejecutarlo? Pero aún más, de acuerdo con el comentario de este gobernante egipcio a sus siervos, versículo 38, ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, no podemos llegar a la conclusión de que Faraón entendería una teología trinitaria. Más bien, ellos creían que el espíritu de los dioses podría sentarse sobre alguien y darle la sabiduría. Y ellos pensaban que eso es lo que estaba sucediendo con José. Aunque en el caso de José realmente habitaba el Espíritu Santo. Él era un verdadero creyente. La tercera persona de la Trinidad fue quien le dio sabiduría y conocimiento. Y de hecho, una de las señales más comunes de que el Espíritu habita en alguien es esta: aquellos en quienes está el Espíritu de Dios tienen discernimiento. Hay sabiduría en su razonamiento. Faraón lo reconoce. No hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Ahora, esta observación nos recuerda que la piedad de un cristiano, su discernimiento, su pensar y sus acciones deben de resaltar. Las personas deberían poder notarlas. Y eso viene de nuestra fe en la palabra de Dios y en la presencia viva del Espíritu Santo habitando en nosotros. Tristemente, hoy en día, muchos cristianos es difícil seguirlos del mundo, y es porque están siendo enseñados más por el mundo que por la palabra de Dios. Y no solo en nuestro tiempo, recordaremos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es una advertencia, y es una gran advertencia hoy. Los medios y la sociedad a nuestro alrededor nos dan lo que creen es sabiduría. Y ellos creen que creemos que las cosas que ellos consideran importantes son importantes para nosotros también. Pero debería darse el caso de mostrar que los cristianos tenemos un pensamiento diferente. Nuestro pensamiento viene de la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión radica en otra parte, es totalmente distinta, que nuestras prioridades son diferentes. Y por supuesto, eso hará que seamos menos populares. Probablemente lo has experimentado. Pero cuando cuando las cosas se ponen difíciles, cuando pierdes tu trabajo, cuando te hacen llegar un reporte médico impactante o cuando un desastre natural llega, es cuando más el mundo valora esas virtudes cristianas, tanto hasta que los ateos se ponen a orar y valoran esta toma de decisiones y discernimientos piadosos. Santiago 1:5 dice que debemos orar por sabiduría. Y como pastor, en ocasiones me he encontrado situaciones difíciles para la cual no tenemos la sabiduría suficiente y es difícil tomar decisiones. Y dice Santiago, pídele a Dios por sabiduría. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos dará sabiduría que incluso el mundo no podrá ver. Así como Faraón pudo ver la sabiduría que le fue dada a José, y el mundo debería poder ver eso en nosotros. Ahora, lo más sorprendente que hace Faraón aquí es responder a la interpretación de José sobre los sueños, y su consejo es de apuntarlo a él como un gobernante de su nación. Anda, José, ve y pon tu plan en marcha. Y lo impresionante es que lo hace solo en la base de la palabra de Dios. Ahora, Faraón era un monarca. Lo que él quería se hacía y punto. Pero no creo que haya sido agradable al pueblo un aumento del 20% de impuestos. Pero José habló audazmente. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba hablando por medio de él. Y él hace esa observación en el versículo 25. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Y este es un llamado a todos los creyentes, no solo a predicadores, de hablar audazmente la verdad de Dios, de dar testimonio de la verdad, amorosamente y con humildad, pero también audazmente. Y José pudo hablar así porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y de hecho, esa es la misma razón por la cual Faraón creyó el anuncio de José de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios le hizo creer. Ahora,
No que haya creído para salvación, pero que no se convirtió al Señor, pero no tenemos ninguna evidencia de eso aquí. Pero creyó en el mensaje que José había dado, de que provenía de Dios y que iba a suceder de esa forma. Y ese es el motivante que nos fortalece para hablar audazmente, porque su palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada y será una semilla que germinará en su tiempo. Y habrá una respuesta de fe solo por la gracia del Salvador. Y ahora, gracias al decreto real de Faraón, José experimenta uno de los más grandes revestimientos del Antiguo Testamento. En el versículo 46 nos dice que José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. Hace no más de 13 años en la historia era un ayudante de sus hermanos en el ganado de su padre y ahora es el gobernante de la nación de Egipto. Entonces esa preparación se vuelve más significativa. Ahora, no olvidemos que en un punto importante de su ascensión fue el haber resistido al pecado. Resistió la tentación al pecado con la esposa de su amo Potifar. A veces pudiera parecer que obedecer a Dios te costará más, que si no te dejas llevar por el pecado, si no te dejas guiar por la corriente, te traerá más problemas. Pero verás, vez tras vez, podrás ver que es cuando honramos a Dios y obedecemos a Dios, aun cuando sufrimos en el corto tiempo, se vuelve llave para futuras bendiciones. Y fue la llave para la ascensión de José. Y bien, Faraón da órdenes vistiendo a José con todos los emblemas de su alta posición. Versículo 42 nos dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo revistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. En primer lugar, el anillo debió tener el emblema de Faraón y eso le daba poder para dar órdenes reales en el nombre de Faraón. Entonces, cualquier edicto o ley que José quisiera implementar solo necesitaba poner el símbolo del anillo y eso debe de ejecutarse como si Faraón mismo lo hubiera mandado. En otras palabras, el anillo conllevaba la autoridad del rey. Después tenemos las vestiduras y nos dice que son de lino fino y eso era un símbolo que pertenecía a la corte real. Esas vestiduras especiales lo hacían notar como gobernante en Egipto. Simbolizaba aún mayor autoridad que la túnica que su padre le había dado. Otra túnica para José les dada, pero esta no era una autoridad sobre sus hermanos, sino una autoridad sobre la gran nación de Egipto. En otras palabras, las vestimentas le daban permiso para entrar delante de Faraón. Y después tenemos el collar de oro en su cuello. Eso era un símbolo de favor, una señal acostumbrada de la aprobación del rey y era el galardón otorgado por servicios realizados. En otras palabras, el collar de oro representaba que Faraón confiaba en este hombre y por lo tanto todo el pueblo debería de hacerlo también. Y por otro lado, simbolizaba el gran servicio que estaría realizando la nación de Egipto para salvar a la gente del país para que no perezca por el hambre. Y si ustedes visitan un museo con artefactos egipcios, notarán y podrán ver estas mismas cosas. Los anillos, las vestimentas y los collares de oro. Y así fue revestido José. Y qué hermosa imagen es la del revestimiento de José. Así como José se le cambió totalmente sus vestiduras, como creyentes, a nosotros también se nos han revestido en Cristo. Ahora, no tenemos un anillo en el dedo, mas tenemos la autoridad dada por Cristo en el nombre de Jesús para entrar ante el trono de la gracia. Somos revestidos con la justicia de Cristo que nos hace aceptos delante del Padre. Y tenemos no un collar de oro, pero sí sellados por el mismo Espíritu de Dios. Y en Cristo somos revestidos en poder y gloria por la obra y méritos de Jesús. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, han sido revestidos. Gálatas 3, versículos 26 al 27. Ahora, vestido con toda la autoridad, se le da un paseo por toda la nación, versículo 43. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Verán, aquí vemos el principio del cumplimiento de uno de los sueños de José que tuvo aún cuando estaba en la casa de su padre, allá en el capítulo 37. El sueño era que sus hermanos se postrarían ante él, pero aquí está el comienzo. Ahora, él está siendo alzado a una alta posición y la gente de Egipto postra sus rodillas delante de él. Y esto le recuerda en confiar en las promesas de Dios. Dios le está diciendo, ya casi es tu tiempo de que tu sueño se haga realidad. Y bien,
El hecho de pasearse así por la tierra en el segundo carro simbolizaba que él era segundo ciudadano en la tierra y la autoridad suprema en Egipto solo después del rey. Y era una forma de anuncio ante la nación de la nueva posición que se le estaba siendo otorgada. Ahora, después de la vestimenta real y el paseo real, José recibió una nueva vida. Versículo 45 dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifra, sacerdote de On. Primeramente, recibió un nuevo nombre, Safnat Panea. La práctica de dar nombres egipcios extranjeros ha sido comprobada y Josefo lo traduce como si fuera un descubridor escondido. Aunque eruditos han traducido este nombre egipcio como Dios ha hablado y vive. Y es sorprendente que este sea el significado. Faraón le pone un nombre reconociendo quién es Dios. Aún en la tierra pagana y extranjera, José tiene un nombre que glorifica a Dios. Es importante notar la similitud de José en Egipto como Daniel en Babilonia. Ambos recibieron nombres paganos, se adaptaron a la cultura, pero sin contaminarse del pecado de la nación que habitaron. Ambos se mantuvieron adoradores de Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Ahora, no solo recibe un nuevo nombre, también se le da una esposa para que haga familia en Egipto. Y nos dice que Asenat era la hija de un sacerdote de la ciudad cercana de On, también llamada Heliópolis, cuyo significado es ciudad del sol, y era el centro de adoración del dios del sol llamado Ra. Y con este matrimonio, José es asimilado a los rangos más altos de la sociedad egipcia. Esta fue la elevación de José que Dios le dio por medio de su providencia. Versículo 44, entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Esta es la declaración final de todo lo que hizo Faraón. Hizo a José a elevarlo a esa máxima autoridad solo después de Faraón. Ahora, José tiene una nueva vida en Egipto. ¿Y qué similitud es esto con los que estamos en Cristo? En Cristo nosotros también ahora tenemos una nueva vida. En Cristo no solo somos revestidos, somos presentados como hijos de Dios y también se nos da una nueva vida y en el nuevo reino se nos dará otro nombre. Y todavía más, reinaremos con Cristo, nos dice su palabra. Seremos glorificados y reinaremos con Él. Una nueva vida en abundancia, vida eterna, vida en gloria. Solo medita en todo lo que ha hecho Cristo por ti. Ahora, ¿cómo fue esta nueva vida de José? El versículo 46 nos dice a qué edad sucedió esto. Él tenía 30 años y aunque él fue arrebatado de su familia a los 17 años, ahora él tenía su propio hogar en el pináculo de la cultura egipcia. Y esta es una buena pregunta. ¿Cómo debería responder un cristiano cuando se le confía un cargo o responsabilidad secular alta? Y José respondió poniéndose a trabajar en la obra que se le había encomendado y rindiendo servicio fiel a su rey. Versículo 46. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Primera vez se salió a explorar. ¿Qué hay? ¿Cómo está la situación? Y las escrituras nos declaran su ardua labor en los 7 años de abundancia en unos pocos versículos. El versículo 47 nos dice que la tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento de las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvencinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Los escépticos debieron quedarse con la boca bien cerrada cuando la interpretación se volvió realidad. La tierra comenzó a producir como nunca antes. Y tal como José interpretó, sucedió. Y comenzó a juntar el fruto de los campos, almacenando grano en gran abundancia. Y con habilidad administrativa se aplicó él para hacer lo mejor que él podía hacer. Y vemos que Dios lo seguía bendiciendo en su labor, tanto que el grano no se podía medir de todo lo que había rejuntado en las ciudades. Y así como el sueño profetizó, justo en el tiempo se acabó la abundancia y comenzó el hambre. Versículo 53. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho.
Entonces hubo hambre en las tierras, en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Aquí hay otra de las promesas de Dios que marcadamente se hace realidad. Recordarán allá en el capítulo 12 de Génesis, cuando ese extranjero, Abraham, fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos para peregrinar en la tierra de Canaán. Y Dios le promete, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué tan improbable sería algo así cuando Abraham, en fe, toma a su mujer y su sobrino y parten de su tierra a una tierra extraña? Era seguro que sería una realidad la promesa. Las promesas de Dios serán una realidad en tu vida. No importa qué tan improbables suenen en tu vida, Dios cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Y aquí está su bisnieto José, y él ahora está como el proveedor de comida del Nilo. Dios ha dado una promesa y se hará realidad. Y la labor de José no solo proveyó vida para Egipto, sino para todas las tierras que rodeaban a Egipto. Versículo 57 dice, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Él fue en su tiempo el Salvador del mundo antiguo. Verán, él estaba prefigurando al verdadero Salvador que vendría de la simiente de la mujer, el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Solo Cristo es el Salvador del mundo y de todos los tiempos. Y bien, Génesis 41 presenta la elevación de José y como una liberación de todas esas pruebas que soportó. Comenzó con el odio de sus hermanos, de ser llevado a tierra ajena, su esclavitud, su injusto encarcelamiento, y librado de eso hacia el poder y las riquezas y honor, y es puesto en una familia egipcia influyente. Y lo que realmente estaba pasando es que estaba entrando en el tiempo de prueba más difícil y con mayores tentaciones, mayor que cualquier tentación que ha enfrentado. José estaba en riesgo, como lo pone un escritor, de ser un egipcianense. Sus ropas eran egipcias, su nombre era egipcio, su lengua era egipcia, su esposa era egipcia, su suegro era el principal sacerdote y adorador del sol egipcio. Ahora, ninguno de nosotros vivirá una situación exacta, pero vivimos en una sociedad que se basa en la idea de que los sueños se hacen realidad. ¿Y cómo crees que te afectaría algo así? Así como Henry Ford, tienes una idea y sale fructífera, tienes una ambición y lo logras, y te lleva a tener una gran influencia y fama y fortuna. ¿Cómo reaccionarías tú si tus sueños se hacen realidad? ¿Qué harías si te eligieran a un puesto que soñabas desde que eras pequeño? ¿Qué harías cuando te das cuenta de que tienes abundante oportunidad para el ocio y el placer y las recreaciones? ¿Cómo manejas la bendición y el éxito? Muchos cristianos se ahogan a sí mismos en las sombras de su propio éxito. Al tener más dinero y más poder, comienzan a hacer compromisos con el mundo y comienzan a perder su devoción a Dios y de pronto ya no están caminando con Dios. Y lo podemos ver pasar más seguido de lo que quisiéramos. Pero con José, estando en prisión, él aprendió una dependencia de Dios. Y ahora no está desde abajo viendo hacia arriba, está desde arriba viendo hacia abajo. Y es cuando resulta más difícil humillarte a ti mismo y voltear la cabeza arriba en humildad y fe y reconocer que Dios está arriba en los cielos y es por su mano que tienes lo que tienes, es por su providencia. Y para José ha funcionado el ser egipcio. José pudiera pensar, porque no simplemente seguir la corriente y adorar a los falsos dioses egipcios, integrarse por completo a la sociedad, simplemente dejarse llevar por la corriente. Y podemos ver cómo José maneja esto. La información que tenemos para ver el pensamiento de José durante este tiempo son los nombres de sus dos hijos que le nacieron en el tiempo de la abundancia. Por todo el relato de Génesis, el nombre que se le da a los bebés es un indicativo de la vida espiritual de los padres y qué es lo que estaban pensando en esos momentos de su vida. Recordaremos en los capítulos 29 y 30 durante la guerra de los bebés que sucede entre Raquel y Lea y todos esos nombres que les ponen. Y veíamos, era una visión de lo que estaban pasando en ese momento. Y en el caso de José, el ser padre le permitió hacer una declaración de su fe. Versículo 50. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifra, sacerdote de On. El primogénito de José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
Entonces el nombre es una forma de agradecimiento a Dios por la comodidad que se les ha dado y de liberar su corazón por el trauma que ha experimentado. Y aquí no está hablando de olvidar a su familia y de sus prisiones, no. Él ha aprendido mucho de esto, pero lo que sí ha olvidado es el trabajo de esclavo, sus esfuerzos. Ahora tiene consuelo y así también ha olvidado el maltrato que recibió por su familia. Él está agradecido con Dios por haberle dado bendición, que le ha hecho olvidar el dolor de todo lo que ha experimentado. Muchos son controlados por memorias dolorosas, a lo mejor por un pecado cometido contra ellos, a lo mejor por duras palabras que les dijeron cuando eran jóvenes. Incluso a veces son las consecuencias de sus propios pecados. Pero esos sufrimientos, esas heridas nos moldean en cómo pensamos en toda la vida. Esas situaciones moldean su cosmovisión y por lo tanto afectan nuestras relaciones. Muchos pierden su confianza en otras personas, a lo mejor por una traición del pasado. Muchos esconden sus sentimientos por el miedo de que sean lastimados nuevamente. Y al dar este nombre podemos ver que es algo que José experimentó. Piensen en lo traumático que pudo ser para José la forma en la que sus propios hermanos lo trataron y la forma en la que hablaron de él. Aquellos que suponían debían defenderlo, lo traicionaron y lo trataron como un criminal. Y ellos se reían de él mientras ellos comían sus alimentos, mientras José lloraba y gritaba en la cisterna. Debió ser un momento difícil en su vida, sin duda. Y eso es lo que José agradece. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y lo que pasó es que la bendición de Dios ha llenado su mente con una perspectiva. Esto fue casi 7 años después de su exaltación y Dios lo ha bendecido y le ha dado una nueva perspectiva de la vida. Y como pasa seguido, que la venida de un hijo es tanta bendición que te cambia la vida. Y José ve a los ojos de su hijo y no tiene más que estar agradecido por las bendiciones del Señor. Y le pone este nombre, Manasés, para ser recordado que Dios le ha hecho olvidar sus malos momentos en la vida. Y después de esto, un segundo hijo le es nacido a José en Egipto, versículo 52. Y al segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y nos muestra que cuando Dios sana nuestros corazones rotos y cubre nuestras cicatrices con su misericordia, Él tiene un propósito. Y ese propósito es que seamos fructíferos para la gloria y la alabanza de su nombre. James Boyce pone la importancia del orden de estos dos nombres. Primero, olvidando lo que está atrás y después dando frutos. Boyce dice, si vivimos en el pasado, ya sea de pecado no confesado, de dolor o de sufrimiento, incluso de bendiciones antiguas, nunca seremos realmente fructíferos en el presente. Debemos dejar el pasado ser el pasado, olvidando y continuando adelante con Dios. Y Boyce escribió esto como comentario a la famosa frase de Pablo en Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la redención del pasado que nos hará fructíferos en el futuro. Ahora, José no solo fue fructífero en tener estos dos hijos, pero primeramente en el servicio fiel por el cual él sería el instrumento de salvación de Egipto. Y esa es la respuesta. ¿Cómo puedes mostrarle a Dios gracias por la bondad que nos ha mostrado? Ofreciendo tu vida en servicio a Él, ofreciendo tu vida en adoración a Él, pero también andando en las buenas obras que Él ha preparado para que anduviésemos. Y viviendo una vida piadosa así, seremos también fructíferos en lo espiritual y produciremos frutos espirituales. Fructíferos en nuestros hogares como esposos o esposas, padres y madres, e incluso fructíferos en nuestros trabajos. Y qué importante es esto para los jóvenes. Qué vital es para ti que en tu temprana edad que reconozcas a Dios en tus caminos y decir, yo voy a ser un varón de Dios. Yo voy a ser una mujer entregada a Dios. Yo quiero la vida que solo Jesús me puede dar. Y si lo pides, Él te lo dará. Y la vida de José ejemplifica Jeremías 17, versículos del 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será plantado como árbol junto a agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Así también puede ser tu vida si tú te afirmas en el Señor.
Ahora, algo interesante que podemos notar con respecto a los nombres que José le da a sus hijos es que son nombres hebreos, no son nombres egipcios. Faraón le dio a él un nombre egipcio, pero ese nombre no lo vemos nunca usado. Él sigue siendo José y le dio a sus hijos nombres hebreos. ¿Por qué? Verán, porque lo que vemos en José, si quisiéramos resumir la fe de José, estando encima de gran poder y autoridad, él tiene la resolución de vivir para la gloria de Dios. Y por su gracia, cimentados en su palabra, todos nosotros también, sin importar las circunstancias, podemos vivir para la gloria de Dios. Esto es un indicativo de que José no se ha olvidado de su familia, no perdió su identidad como heredero del pacto. Él no dejó la enseñanza piadosa de su padre, sino que él continuó en la fe que le fue enseñada. Ahora bien, no podemos considerar fielmente Génesis 41 sin poder ver a José como un precursor y un tipo del Señor Jesucristo. Jesús descendió del cielo más alto a un calabozo oscuro que donde José, aún más que el que José estuvo. Jesús fue a la cruz donde murió por nuestros pecados y fue puesta en una tumba fría. Pero Dios levantó a Jesús y lo exaltó a una mayor posición hasta ser la mano derecha de Dios. Y sí, así como José paseó con una carroza por todo Egipto y todas las rodillas se doblaban ante él. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y así como el anillo de José, a Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y está vestido en gloria y honor con un nuevo cuerpo glorificado. Y déjame decirte, Jesús no olvidará sus sufrimientos como José. Jesús en su cuerpo glorificado aún tiene las marcas en la cruz para nunca olvidarse de ti. A pesar del sufrimiento que le causamos en la cruz, Él siempre tendrá memoria de ti y del amor que te mostró en la cruz. Y Jesús no tiene un collar de oro, pero se le ha entregado un libro con 7 sellos. Y solo Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y así como José, que fue el visir de Egipto, mantuvo a Egipto de morir de hambre, ahora Jesús está dando vida a un mundo que está muriendo en incredulidad. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Juan 6:35. En este tiempo de sequía espiritual, cuánta necesidad hay de pan espiritual, y solo Jesús es suficiente para esta hambre. Y José fue por todo Egipto juntando grano, y Jesús ahora nos manda a nosotros a buscar a pecadores y guiarlos al camino de la salvación por medio de la fe en el Evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 19 al 20. Esa es la cosecha que Jesús está reuniendo, de la cual, si tú has creído en el Hijo de Dios, en Jesús como tu Salvador, tú también eres parte de esa cosecha. Y un día Jesús abrirá las puertas de sus graneros y recogerá toda su cosecha para que habitemos con Él por siempre. Y entonaremos a una voz las palabras que oyó Juan en su revelación. Al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, gracias te damos por este relato que nos dejas en tu palabra. Podemos ver que aún en medio de las dificultades, de las tentaciones, aún en medio del éxito, podemos ser fieles porque tú estás con nosotros, porque tú eres fiel a tus promesas y porque tú guardas a tu pueblo y tú lo mantendrás y lo sostendrás firme. Y yo te pido por tu iglesia en esta mañana, yo te pido que tú bendigas a cada hermano que está padeciendo de salud, que tú le sanes, a cada hermano que está padeciendo por una situación difícil, que tú le ayudes, que tú seas con tu iglesia y la bendigas y la firmes y la establezcas y que cada uno de nosotros nos hagas crecer más y más a la imagen de Jesucristo. Y un día poder estar delante de ti, revestidos totalmente, así como fue José. Un día nosotros también seremos revestidos de gloria para habitar contigo por toda la eternidad. A ti damos toda gloria y honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.
Una vez más, lamento no poder estar con ustedes en presencia, pero les mando un abrazo, Dios les bendiga y espero haya sido de bendición. El Señor les bendiga y les guarde.